queremos expresar este número complejo en forma trigonométrica. Entonces, para expresar este número complejo en forma trigonométrica, tenemos que expresarla de esta forma, así, utilizando razones trigonométricas. Y lo que necesitamos para conseguir esto es calcular R, que sería el módulo del número complejo, y O, que sería el ángulo del número complejo. Entonces, vamos a comenzar consiguiendo O, que es el argumento o ángulo del número complejo. Entonces, para conseguir eso, vamos a hacer uso de una gráfica para verlo mejor. Aquí vamos a hacer la gráfica del número complejo. Tenemos el eje real, que es el eje horizontal, y el eje vertical sería el eje imaginario. Entonces, aquí nos están dando este número complejo, 3 más 3 por la raíz cuadrada de 3 por i. Esta parte sería la parte real, lo ubicamos en el eje real, y esta parte sería la parte imaginaria, 3 por la raíz cuadrada de 3, sería la parte imaginaria, lo ubicamos en el eje imaginario. Entonces, trazamos por este punto una paralela al eje imaginario y tendríamos así, y por este punto trazamos una paralela al eje real y tendríamos así. Entonces podemos unir ahora el origen con la intersección de estas dos rectas y tendríamos ahí la gráfica del número complejo que nos habían dado. Entonces aquí ya podemos ubicar el ángulo O, que sería el argumento del número complejo. Ese ángulo O está aquí, se forma entre el eje real y la gráfica del número complejo, y R, que es el módulo del número complejo, estaría aquí. Sería la longitud de esta gráfica que nos representa el número complejo. Entonces, para calcular el ángulo O el argumento del número complejo, podemos utilizar una razón trigonométrica porque esto que se ha formado aquí es un triángulo rectángulo y sabemos este lado del triángulo, ese lado del triángulo sería 3 por la raíz cuadrada de 3 y este otro lado del triángulo lo conocemos, vale 3. Entonces puedo utilizar una razón trigonométrica que sería la tangente porque involucra los dos lados del triángulo y tendríamos así. La tangente de O sería 3 por la raíz cuadrada de 3 entre 3. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí podemos simplificar 3, tercia y nos quedaría que la tangente de O es igual a la raíz cuadrada de 3. Pero la tangente de O está en el primer cuadrante y sabemos que la tangente de un ángulo que es igual a la raíz cuadrada de 3 es porque este ángulo es 60 grados porque sabemos que el ángulo O está en el primer cuadrante. Entonces, ya hemos calculado el ángulo o el argumento del ángulo complejo, sería 60 grados. Ahora lo que nos faltaría calcular es R, que es el módulo del número complejo, para poder escribir el número complejo de esta forma, en forma trigonométrica. Entonces, vamos a calcular esta R, que sería la longitud de la gráfica del número complejo. Y como estamos viendo aquí, que es un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de R. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el módulo del número complejo. Entonces tendríamos así, R al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 3 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. La hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí está el teorema de Pitágoras. Como R es la longitud de este segmento, que es la gráfica del número complejo, R es positivo, entonces puedo sacar raíz cuadrada y tendría así el valor de R. R es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 por la raíz cuadrada de 3, todo eso al cuadrado. Aquí elevando al cuadrado tendríamos que esto es 9 y aquí también tendríamos que elevar al cuadrado. El cuadrado afecta a cada factor, entonces tendríamos 3 al cuadrado que sería 9 y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado que sería 3, porque se anula la raíz con el cuadrado. Entonces tendríamos así, aquí ya lo hemos elevado, 3 al cuadrado sería 9, este 3 al cuadrado sería 9 y esta raíz cuadrada de 3 al cuadrado sería 3 porque se anula la raíz con el exponente. Aquí ya podemos multiplicar y sumar. Multiplicamos 9 por 3, 27, más 9, 36. Raíz cuadrada de 36 sería 6. Entonces ya tenemos el módulo del número complejo y su argumento. Entonces ya podemos escribir el número complejo que nos habían dado de forma trigonométrica. Sería así, z es igual a 6, paréntesis, coseno de 60, porque 60 es el argumento del número complejo, más i por el seno de 60. Esta sería la forma trigonométrica de escribir este número complejo que nos habían dado.